¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Pantoja y soy docente titular de la carrera de Derecho. Y junto a ustedes compartiremos la asignatura de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Así que acompáñenos en esta gran aventura académica. Bendiciones. Distinguidos estudiantes del curso prefacultativo, saludos cordiales. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema número 8. Pero antes vamos a recordar lo que habíamos visto en el tema número 7 a través de esta cápsula didáctica. De la estructura y organización territorial del Estado dentro de la Constitución Política del Estado. Cabe recalcar que la estructura que maneja nuestra Constitución es de órgano ejecutivo y órgano legislativo, el cual va por la cabeza del presidente y del vicepresidente en el órgano ejecutivo. En el órgano legislativo tenemos a los senadores y a los diputados en el ámbito central. Ya desglosándonos en el ámbito más inferiores, tenemos a las autonomías departamentales que están gobernadas por los gobernadores y los asambleístas. Respectivamente a esto tenemos a los gobiernos municipales que están conformados por el alcalde como ejecutivo y los concejales como legislativos. Sin dejar de otro lado que también tenemos el tema de autonomías indígenas, originarias, campesinas, que en los posteriores estaremos hablando un poco más de ellos. ¿Qué dice en la Constitución Política del Estado en su artículo 269? Parágrafo 1. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originario campesinos. Inciso 2. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. Inciso 3. Las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y las condiciones que determinen. Muy bien, distinguidos postulantes, pues ahora vamos a introducirnos al tema número 8 con el título de Estructura Económica, Jerarquía Normativa y Reforma a la Constitución. En ese sentido, les ruego por favor que podamos tomar mucha atención y hacer principalmente seguimiento de la Constitución Política del Estado. Bien, entonces vamos a introducirnos a este tema número 8. Por tal razón, nosotros tenemos previsto en la Constitución Política del Estado un libro fundamental, como ser la estructura organizacional, económica de nuestro Estado. Vamos a nosotros partir este tema en diversas ramas, como ser la política fiscal monetaria, la política financiera, el medio ambiente. Vamos a ver también finalmente la reforma de la Constitución y también vamos a ver la jerarquía normativa. Entonces, en ese sentido, apreciados estudiantes, vamos a nosotros analizar el artículo 306 de la Constitución Política del Estado para adelante. Vamos a ver en ese sentido la cuarta parte, el cuarto libro de la Constitución Política del Estado,
que es la estructura y organización económica del Estado. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a empezar manifestando que uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado plurinacional de Bolivia es el factor económico. ¿Ya? La parte económica resulta ser uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado. Acuérdense el concepto que habíamos dado a un inicio en clases cuando decíamos que ese Estado es aquella sociedad política, jurídica y económicamente organizada. Entonces, es en ese sentido que la parte económica resulta ser fundamental para nosotros. Bien, por tanto, vamos entonces a analizar lo que es la parte económica. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, ¿no? Esto entonces dentro de lo que viene a ser la organización económica de nuestro Estado. Bien, también podemos nosotros manifestar que las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas, y eso es fundamental, ¿no? El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación, cultura y la reinversión del desarrollo económico productivo. Pero también podemos nosotros manifestar que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundamentos en los principios y visiones propias de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. También nosotros podemos manifestar que el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico social y fortalezca la independencia económica del país. Miren, pero también nosotros podemos manifestar dentro de este acápite tan importante como ser la estructura económica de nuestro Estado, que el Estado reconoce la propiedad de las tierras a todas aquellas personas siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la recreación del agente económico, la generación de empleos y la producción. Y eso está justamente, ¿verdad?, dentro de los artículos 306 para adelante de nuestra Constitución Política del Estado. Es importante manifestar también, distinguidos estudiantes, que dentro de este acápite el Estado reconoce toda actividad económica y que esta actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. Un aspecto que no podemos olvidar es que se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación que pretendan el control y la exclusividad de la producción y la comercialización de los bienes y servicios. Bueno, entonces es importante manifestar, distinguidos estudiantes, ya lo he visto en el artículo 306, ¿no? El modelo económico que debe ser sostenido en base a la pluralidad. El modelo económico en Bolivia es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el bien vivir de todas las y los bolivianos, ¿no? Eso es fundamental, entonces, dentro de la economía de nuestro Estado. Entonces, miren, importantísimo, nuestro modelo económico en Bolivia es un modelo económico plural y que está orientado a mejorar la calidad de vida y el bien vivir de todas las bolivianas y los bolivianos. Muy bien, pasemos al análisis de la política fiscal monetaria. La política fiscal monetaria.
podemos decir, distinguidos estudiantes, ¿ya?, que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rigen por medio de su presupuesto. Entonces, qué fundamental es el factor económico a través del presupuesto que se determine dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora. Es importante considerar estos principios dentro del ámbito económico, pero también podemos manifestar que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Esto es fundamental, distinguidos estudiantes. Todo daño que se cometa al Estado y que cause perjuicio y que por tanto esto provoque justamente un menoscabo al Estado boliviano no puede prescribir. Entonces no prescriben las deudas que se cometan justamente en contra del Estado. Todo daño económico, patrimonial al Estado debe ser restituido, restituido y por tanto no prescribe. Significa que en cualquier tiempo o lugar se puede iniciar la acción en contra de aquellas personas individuales o colectivas que causen un daño al Estado. Bueno, pero también se manifiesta que el Banco Central de Bolivia debe rendir informes y cuentas sobre las funciones de las instituciones ya cuantas veces sean solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, como todos bien sabemos, distinguidos estudiantes, tenemos lo que es el Banco Central de Bolivia, ¿verdad?, que está a cargo del Estado. El Estado, por tanto, es responsable por la administración del Banco Central de Bolivia. Es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Una grande preocupación, por ejemplo, en el factor económico es la devaluación. ¿Ya? La devaluación económica es cuando pierde el valor el dinero. Entonces ustedes recordarán, hace muchos años hubo justamente esta figura, ¿no?, de la devaluación y por tanto se presentaron muchas situaciones de inflación económica, la crisis económica, etc. Y por tanto entonces podemos nosotros manifestar que es función del Banco Central, ¿no?, mantener la estabilidad de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Pero también podemos manifestar que dentro de la política monetaria, el Estado, a través del órgano ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiará del país en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Entonces esto es fundamental, distinguidos estudiantes, ¿no?, la coordinación que ahora se dará a través del Banco Central de Bolivia, pero no olvidemos también que dentro del órgano ejecutivo nosotros tenemos lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad?, que también tiene mucho que ver con este acápite que estamos viendo en el tema del factor económico, ¿no? Bien, pero también tenemos la política financiera y también las políticas sectoriales. Hablemos de la política financiera. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa. Asimismo, también podemos manifestar que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. Recuerde usted que tenemos una ley financiera que también regula justamente todo este tema del derecho bancario. Pero también tenemos las políticas sectoriales, donde manifiesta que el Estado
apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que sean sujeto de crédito y accedan al financiamiento. El turismo ya también es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, ¿no? El ámbito turístico que también trae, ¿verdad?, inversión, economía para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Por tanto, el Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas. El trabajo del hogar, que es fundamental. Hoy por hoy ustedes saben muy bien que un gran porcentaje de nuestra sociedad boliviana se dedica al negocio informal, también el negocio a través del servicio laboral en el ámbito doméstico, en el ámbito de las casas. Por tanto, son políticas sectoriales, y cuando nosotros hablamos de políticas financieras, políticas monetarias, políticas fiscales, políticas sectoriales, son medidas que debe considerar el gobierno justamente para lograr ese fin que es el summa camaña, el vivir bien de todos los bolivianos. Por eso es fundamental el factor económico dentro de nuestro Estado. Pasando a otro punto, tenemos los bienes y recursos naturales. Los bienes y los recursos naturales, que también está bajo la administración de nuestro Estado, y la distribución del mismo corresponde justamente al Estado. Por tanto, es una gran responsabilidad que hoy por hoy tiene el Estado para poder así de esa forma administrar bien nuestros bienes y recursos que vienen a ser propio de los bolivianos. Entonces podemos manifestar que es deber del Estado y de la población boliviana conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad. Asimismo, también podemos manifestar que se prohíbe la fabricación y el uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano. Bueno, ustedes saben que las Fuerzas Armadas actualmente son quienes tienen, podemos nosotros manifestar, la tuición justamente del tema del armamento bélico. Por tanto, pues esto es un tema ya propio y exclusivo del nivel central de nuestro Estado, pero por tanto dentro de la sociedad, en nuestro alrededor, está prohibido fabricar armas químicas, biológicas o nucleares. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil y penal administrativa. Recordarán ustedes, distinguidos estudiantes, cuando veíamos el tema sobre las acciones de defensa constitucional, veíamos que entre estas tenemos la acción popular. Esta acción que protege derechos colectivos, y es justamente ese tema que estamos viendo, porque entramos al tema medioambiental y todo daño que provoque al medio ambiente tiene que ser reparado y debe existir incluso una sanción civil, penal y administrativa. Entonces, como pueden ver, actualmente tenemos incluso la ley del medio ambiente que protege temas naturales de las que no se puede de ningún modo provocar daño alguno. Asimismo, también podemos manifestar que los recursos naturales, los minerales, en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético. Por tanto, a esto se deben considerar recursos naturales y que por tanto están protegidas por parte de nuestro Estado y que están consignadas dentro del texto constitucional. Asimismo, también podemos manifestar que el pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los recursos naturales. Entonces, el aprovechamiento siempre será en pro y en favor de todos los bolivianos. Entonces, como ustedes pueden ver, apreciados estudiantes, el medio ambiente y los recursos naturales está
bajo la administración de nuestro Estado, del gobierno, y por tanto nosotros hemos encomendado esta gran labor para la administración por parte de ellos, ¿no? Bien, por tanto, mis estimados, después de haber analizado lo que viene a ser este cuarto libro, y que les invito, por favor, tengan todos ustedes la amabilidad de poder dar lectura desde los artículos 306 de la Constitución Política del Estado hasta lo que viene a ser el artículo, el artículo 409 de la Constitución. Entonces, del artículo 306 al artículo 409 comprende lo que viene a ser la estructura y organización económica de nuestro Estado. Queridos postulantes, ahora nos toca analizar la última parte del texto constitucional, que llega a ser el libro quinto. El quinto libro, o la quinta parte,
que refiere a la jerarquía normativa y a la reforma de la Constitución. La jerarquía normativa y la reforma de la Constitución. Entonces, por tanto, nosotros podemos manifestar que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad estará integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, que éstas llegan a estar ratificadas por el país de Bolivia. Entonces, ¿esto qué significa, distinguidos postulantes? ¿Sí? Llega a ser uno de los acápites también fundamentales dentro del texto constitucional. Entonces, por todo lo visto, nosotros podemos manifestar ya que la jerarquía normativa resulta justamente de que es necesario que dentro del ordenamiento jurídico exista, ¿no?, jerarquía de normas. Entonces, para poder así nosotros identificar qué norma está primero, qué norma viene después, qué norma viene en tercer lugar. Entonces, es en ese sentido, apreciados postulantes, que dentro de la jerarquía normativa nosotros podemos manifestar bajo este gráfico que primero se encuentra la Constitución Política del Estado. Es la norma suprema. No olvidemos que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano. Entonces, la Constitución Política del Estado está por encima de todas las otras normas que puede tener nuestro Estado de Bolivia. Por ejemplo, leyes, decretos, reglamentos, etc. Es importante conocer este gráfico, queridos postulantes. Entonces, ya vamos a manifestar que la Constitución es la norma suprema. Bueno, pero también nosotros gozamos de lo que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Esta doctrina del bloque de constitucionalidad establece que aparte de la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, también se debe considerar en un rango igual, o puede también ser superior a la Constitución, o en determinados casos puede estar por debajo de la Constitución. Entonces, ¿de qué depende esto, distinguidos postulantes? Depende de los diversos casos en concreto que hoy se estén tramitando dentro del territorio boliviano. Entonces, mucho ha de tener en cuenta la interpretación que se pueda realizar dentro de los casos, la interpretación y la argumentación. Entonces, este bloque de constitucionalidad está compuesto por la Constitución y por los tratados, ¿ya? Los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y también las normas del derecho comunitario, siempre y cuando estén ratificadas por nuestro país. Actualmente en Bolivia rige la doctrina del bloque de constitucionalidad, es decir, que no solo podemos nosotros considerar a la Constitución como la única norma suprema, sino que también debemos nosotros considerar a los tratados y convenios internacionales siempre y cuando sea en materia de derechos humanos. Es decir, estos son instrumentos internacionales establecidas dentro de nuestra Constitución para una mejor interpretación de los derechos fundamentales. No olvidemos lo establecido por el artículo 256 de la Constitución, que a la letra dice: los tratados y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados a los que se hubiesen adherido al Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre estas. Así que miren ustedes que podemos nosotros manifestar entonces que de acuerdo al caso,
de acuerdo al tema en que estemos nosotros tratando dentro de la realidad actual, puede aplicarse la Constitución por encima de los tratados o siempre y cuando favorezca, ¿ya?, a los derechos fundamentales. Puede ser viceversa, puede que los tratados se apliquen de mejor, es decir, de manera favorable, siempre y cuando sea de manera favorable, ya puede aplicarse por encima de la Constitución. Entonces es justamente eso que se trata este bloque de la constitucionalidad. Y también no olvidemos lo establecido por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado. El artículo 13 de la Constitución Política del Estado también ratifica lo mismo. Está en el párrafo 4, cuando dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto, apreciados y distinguidos postulantes? ¿Qué significa esto? Que existen, por tanto, una estructura normativa dentro de la Constitución Política del Estado. Si bien nosotros manejamos una teoría que es la de pirámide de Hans Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen, decimos nosotros, en la que primero está la Constitución, después están las leyes, después están los decretos, reglamentos, etcétera. Pero no olvidemos entonces, por lo visto en este momento, justamente esta doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿sí? ¿Por qué es importante esto para nosotros en materia de derecho, distinguidos estudiantes? Es importante porque en todos los casos que vayamos a tratar en materia civil, en materia penal, en materia laboral, etcétera, debemos nosotros ejercer la interpretación de los derechos fundamentales. Entonces, una pauta de interpretación de los derechos fundamentales, ¿ya?, es justamente a través de este contenido del bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy por hoy no podemos nosotros tan solamente decir y ampararnos únicamente en la Constitución, sino que tenemos que, además de la Constitución, tener que remitirnos al bloque de constitucionalidad. Entonces es fundamental eso, distinguidos estudiantes, para todas las materias, la interpretación que se haga de las normas, de las leyes, de los derechos fundamentales, bajo una óptica de lo que es el contenido del bloque de constitucionalidad. Entonces, este es un tema fundamental del cual no podemos nosotros olvidar, ¿sí? Entonces, reitero, el bloque de constitucionalidad está integrado por la Constitución Política del Estado y por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y también en materia de derechos comunitarios. Bueno, esto es fundamental. Entonces, si nosotros seguimos con la jerarquía normativa, también nosotros podemos manifestar algo que es también fundamental, ¿sí? Dentro de la jerarquía también se encuentran las leyes constitucionales, es decir, por debajo de la Constitución, también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos las leyes, ¿ya? Las leyes constitucionales. Es aquello que nosotros ya habíamos justamente explicado, distinguidos estudiantes, en un tema anterior, cuando la Asamblea Legislativa trabaja en este tema de las leyes, ¿no? En todo ese procedimiento legislativo, ¿se acuerdan, no? De la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación y finalizamos con la publicación. Entonces, las leyes constitucionales están dentro de la estructura jerárquica de la Constitución, ¿ya? Por debajo de esos también tenemos los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas que están aún todavía en trabajo, muchos en revisión por parte del Tribunal Constitucional, otras que ya cuentan para los departamentos y municipios específicamente, es que esto es como ser estatutos autonómicos y cartas orgánicas, son para los departamentos y para los municipios, para las alcaldías. Pero también por debajo de ello, nosotros tenemos los decretos supremos, ya, que van a ser parte del órgano ejecutivo.
No olvidemos que el órgano ejecutivo emite actos también administrativos y entre esas están las resoluciones que ellos emiten y que son los decretos supremos, decretos que van a permitir regular, ¿no?, y reglamentar incluso las leyes constitucionales. Los decretos supremos, por tanto, son emitidos por parte del órgano ejecutivo. No lo olvidemos. Los decretos supremos son emitidos por parte del órgano ejecutivo a la cabeza del señor presidente del Estado, el vicepresidente y los ministros. Pero también el órgano ejecutivo emite los reglamentos, ¿no? Los reglamentos son disposiciones normativas que vienen a establecer mecanismos de aplicación práctica, dinámica de las leyes. Entonces, las leyes, por ejemplo, tienen un carácter sustantivo, un carácter orgánico, ¿verdad? Podemos decir un carácter general, pero los reglamentos vienen a individualizar, a especificar, establecer un procedimiento, a determinar un manual. Eso es lo que justamente establecen los reglamentos. Pero también tenemos por debajo de los reglamentos las resoluciones. Esto de las resoluciones que vienen a ser actos administrativos y que lo puede hacer, por ejemplo, la Asamblea Legislativa emite resoluciones camarales, ¿ya? Cámara baja, cámara alta. También el órgano ejecutivo emite resoluciones como ser resoluciones ministeriales, resoluciones biministeriales, ¿ya?, que son básicamente normas jurídicas que atañen justamente al campo que les ocupa, ¿verdad? Entonces también las resoluciones están dentro de la estructura o de la jerarquía normativa. Bueno, entonces todo esto es fundamental, distinguidos postulantes, pero miren cómo hemos ido partiendo el estudio de lo que es la Constitución y los tratados. Recuerden que los tratados entonces son instrumentos internacionales que permiten la mejor y mayor efectividad en la interpretación de los derechos fundamentales establecidas dentro de la Constitución. Bueno, entonces en ese sentido, y para ir ya culminando con este tema tan importante de nuestra Constitución Política del Estado, vamos a analizar este otro punto fundamental, que es justamente la reforma parcial y la reforma total de nuestra Constitución. Es decir, en qué casos nos encontramos frente a una reforma total o una reforma parcial de la Constitución. ¿Cuándo es que habrá esto? El artículo 411 de la Constitución Política del Estado, distinguidos estudiantes, tenemos justamente el estudio que refiere a la reforma. Bueno, en teoría constitucional podemos decir que hemos tenido diversas reformas constitucionales a partir del año 1826. Hemos tenido más de 18 reformas constitucionales. Ahora bien, el año 2009 nosotros tenemos una reforma total de la Constitución, ¿ya? Una reforma total, no tan solamente parcial, porque la que hemos tenido durante muchos años, desde el año 1826, que es el año en la que se promulga la primera Constitución Política de la República de Bolivia, hemos ido teniendo diversas reformas constitucionales. Entonces, ¿ya? ¿Qué entendemos por reforma? ¿Qué es una reforma constitucional? La reforma constitucional es el procedimiento de modificación de la Constitución de un Estado, con el fin de sustituir, adicionar o enmendar ciertos fragmentos del texto constitucional. Reforma es un cambio, una modificación que ha de sufrir el texto constitucional. Y el artículo 411 justamente establece la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales o a los derechos y deberes, garantías o a la primacía y a la reforma de la Constitución, dice, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante el referendo.
Es decir, estamos hablando justamente si quisiéramos nosotros hacer una reforma dentro de los artículos 1 al artículo 144. Recuerde usted que dentro de los artículos 1 al 144 son el grueso de la Constitución. Por tanto, estamos hablando de la parte dogmática. Y si nosotros quisiéramos reformar uno de esos artículos, nos establece justamente el artículo 411 que debemos irnos a través de una asamblea constituyente por medio de un referéndum. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquellos artículos que son las bases fundamentales de nuestro Estado, aquello que habíamos visto en el tema 1, apreciados estudiantes, las bases fundamentales. Así que para poder reformar uno de esos artículos necesitamos entonces de una asamblea constituyente originaria plenipotenciaria y que esta misma sea activada como iniciativa por medio de un referéndum. Acuérdense ustedes que cuando se promulgó la Constitución, antes que se promulgue, nos hemos ido a un referéndum para justamente consultar al pueblo boliviano si están de acuerdo o no con este texto constitucional actual vigente que fue trabajado por varios años por la Asamblea Constituyente. ¿Recuerdan todos esos hechos que hemos vivido? Ya hemos tenido todos esos hechos que se ha suscitado durante los años, ¿verdad? 2006, 2007, 2008 y finalmente el 2009 es en que se promulga la Constitución Política del Estado, en Sucre, después vamos a Oruro y finalmente en la Ciudad del Alto es que se promulga la Constitución Política del Estado por el señor Evo Morales Ayma, ¿verdad? Entonces son reformas totales, es una reforma total que hemos tenido a la Constitución. La convocatoria al referéndum se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos del 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la presidenta o el presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referéndum constitucional aprobatorio. O sea que es decir, para poder hacer estos cambios necesitamos de una asamblea constituyente. Muy bien, una vez que trabaje la asamblea constituyente, entregará el producto y nosotros nos iremos a un referéndum para aprobar o en todo caso rechazar esas modificaciones o alteraciones que se hagan al texto constitucional entre los artículos 1 al 144, ¿ya? Bueno, pero también tenemos lo que es la reforma parcial. En el artículo 411 de la Constitución Política del Estado tenemos la reforma parcial del texto constitucional, que dice: la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional. Entonces, ¿qué significa esto, apreciados estudiantes? Que en este caso, ya, se necesitará de una ley de reforma constitucional, misma que estará aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea. Entonces, siempre y cuando no sea del artículo 1 al artículo 144, esto podrá ser posible a través de la Asamblea Legislativa. Acuérdense ustedes que la Asamblea Legislativa es el poder constituido y el poder constituyente recae en el pueblo boliviano. Por tanto, distinguidos postulantes, entonces esto refiere justamente a la cápite de la reforma parcial, la reforma total de la Constitución. Entonces, en ese sentido,
podemos nosotros manifestar, distinguidos postulantes, ¿no?, que sí pueden haber en adelante reformas constitucionales, que pueden ser de pronto una reforma total de la Constitución, no sabemos, puede haber al año, de aquí a un año, a 2, a 5 años, o una reforma parcial. Cuando nosotros hablamos de reforma parcial, simplemente es un cambio de algún artículo, algún acápite, alguna sección, algún capítulo, ya, pero no así de toda la Constitución. Entonces, por tanto, tanto la reforma total como la reforma parcial de la Constitución tiene que cumplir con un procedimiento. Pero algo que no podemos nosotros olvidar es justamente eso. Les decíamos que si queremos nosotros reformar del artículo 1 al 144, necesitamos de una asamblea constituyente, un poder constituyente, para después irnos a un referéndum. Lo propio en los casos en los que sean otros artículos, necesitaremos de una reforma parcial a través de una ley del órgano legislativo, y lo propio, tener que irnos a un referendo. Entonces, ¿por qué es importante el referendo? El referendo es la consulta que nosotros hacemos al pueblo para decir si realmente estamos o no de acuerdo con estos cambios que hizo, en este caso, la Asamblea Constituyente, o en todo caso, estos cambios que hizo ya la Asamblea Legislativa. Entonces son dos cosas diferentes: Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa. Asamblea Constituyente es el poder constituyente, ¿verdad?, expresada también por la voluntad del soberano, que es el pueblo boliviano, y la Asamblea Legislativa como poder constituido también, porque ellos son quienes se encargan justamente de hacer la labor creadora de las leyes constitucionales actualmente en Bolivia. Finalmente, en medio de la presión y presencia multitudinaria rodeando el Congreso Nacional y marchas sobre la ciudad de Santa Cruz, se llega a un acuerdo en el que gobierno y oposición modifican un centenar de artículos de la Constitución de Oruro, que es la que va a referéndum el 25 de enero de 2009. El 61% de los ciudadanos aprueba el texto constitucional que es promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009. Proclamo promulgar a la nueva Constitución Política del Estado Boliviano la vigencia del Estado plurinacional unitario. La nueva Constitución rompe la línea de continuidad que había impuesto el libertador Bolívar en 1826. La visión puramente liberal se combina con elementos de lo que quienes la han aprobado definen como comunitarismo social. La República es sustituida por un Estado plurinacional que incluye 36 naciones indígenas. Entre ellas están quechuas y aymaras, que suman casi 4 millones de habitantes, a la vez que otras 10 nacionalidades que tienen menos de 500 habitantes o algunas incluso menos de 30 personas cada una. El Estado reconoce 36 lenguas oficiales. Se modifica el concepto de que todos los seres humanos nacemos iguales y se categoriza la ciudadanía por origen, color de piel o lengua. Se incluye un régimen especial para las naciones indígenas. Se establecen 2 niveles de administración de justicia: la llamada justicia comunitaria, que no tiene ningún grado de apelación, y la justicia republicana en su estilo tradicional. Las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto universal directo. Se crean circunscripciones especiales para las naciones indígenas. Se otorga a los indígenas el derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, agua y bosques fundamentalmente existentes en su territorio. El periodo presidencial se mantiene en 5 años con derecho a una reelección inmediata.
Por primera vez en la historia se separa Estado y religión. Se suma un poder más a los tres poderes tradicionales, el poder electoral. Aunque se mantiene la idea de un Estado unitario, se establece la existencia de diversos niveles autonómicos: la autonomía departamental, la regional, la municipal y la indígena. La idea de las autonomías es parte de la necesidad de un proceso de modernización del Estado boliviano. El Estado unitario puede convertirse en Estado autonómico y generar la profundización final del proceso descentralizador. El régimen económico endurece y fortifica la presencia estatal en todos los niveles. Y finalmente, se profundizan varios derechos y garantías ciudadanos, reconociendo especialmente los derechos de la mujer en criterio de igualdad. El nuevo texto constitucional tiene el gran desafío, además de su aplicación, de llevarse adelante con la aprobación de más de un centenar de leyes que deben regular su funcionamiento. Para defender la seguridad de que nadie, de manera tiránica, autoritaria o exclusiva, intente controlar todos los poderes en su beneficio y constituir un Estado autoritario en el que se vean restringidas las libertades individuales. Entonces, en ese sentido, apreciados postulantes distinguidos, hemos podido nosotros finalizar este tema número 8 a través de este estudio, como sé la estructura económica, ya, y también la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución. Con esto damos punto aparte dentro de lo que viene a ser la unidad de aprendizaje número 2. Lo que ahora nos tocará analizar en la próxima clase es la unidad de aprendizaje 3, en la que ya podremos entrar a estudiar el régimen universitario. En ese sentido, distinguidos estudiantes, les quedo como siempre muy agradecido por haber escuchado esta clase y espero de corazón haya sido de mucha utilidad y de fortaleza para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Estaremos viéndonos en la próxima clase. Hasta pronto.